Hay dones o regalos de Dios que difieren en naturaleza, poder y eficacia de acuerdo con su sabiduría y gracia, y no de acuerdo con nuestra fe. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de algunos dones o gracias de Dios que Él particularmente le da a cada uno de sus hijos. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes,
gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Muy buenas noches, queridos estudiantes de la Escuela Bíblica con Liderazgo. Felicitaciones a todos los que están conectados juiciosamente para seguir esta transmisión en vivo y estudiar juntos así la lección para el día de hoy. Es la tercera parte de este gran tema del Dios que adoramos. Y hoy vamos a continuar con el Dios de gracia. También saludo a los que en algún momento van a ver este video. Para todos, mi oración, que Dios nos dé sabiduría, nos dé entendimiento de su palabra. Le vamos a pedir precisamente en oración que nos ilumine, que Él sea nuestro maestro, el que nos haga comprender su palabra. Ore conmigo. Padre y Dios del cielo, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad nueva que tenemos, Señor, de estudiar tu palabra. Dios, danos hambre y sed de ella. Dios Santo, abra nuestros oídos para escuchar con atención, con reverencia, tu palabra, que es bendita por los siglos de los siglos. Ilumínanos, por favor. Señor, si tú no lo haces, no la vamos a entender. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón. Llénanos de ti. Permita que esta palabra hoy corra y llegue a muchas personas y cumpla el propósito para la cual tú la envías. Concédame el hablar, Dios mío, con gracia y con sabiduría y con claridad tus palabras, Señor. Ponlas en mi corazón y en mi boca. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como les decía, hoy es la tercera parte del tema de el Dios de toda gracia, y nosotros nos aprendimos un versículo de memoria. ¿Lo recuerdan? Escríbalo ahí en el chat. Vamos a volver a hacer el mismo ejercicio de hace 8 días. Escriba en el chat el versículo que nos aprendimos, por lo menos la cita bíblica, no necesita escribir todo el versículo. Muy bien, por los que lo están escribiendo. Muy bien. Amén. Ahí les estoy dando tiempo para que escriban el versículo. Correcto. El versículo que nos aprendimos para esta lección se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Ahora lo vamos a declarar, lo vamos a recitar, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Vuélvalo a repetir usted allá en casita. Nuevamente repítalo. Muy bien. Amén. Que la palabra de Dios quede en nuestro corazón. Tenemos siempre que recordar que fuimos salvos por gracia. ¿Pero qué significa gracia? ¿Puede usted definir gracia, querido estudiante, en una corta frase? Bien, sí, la gracia es un regalo de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo, porque dijimos que la gracia de Dios está dirigida al creyente, que eso es lo que la diferencia de la misericordia, que es para con toda su creación. Dijimos entonces que gracia siempre incluye la idea de algo que es totalmente inmerecido, que no podríamos nunca
ganarnos o conseguir por nosotros mismos. También aprendimos que la gracia tiene 3 características. A ver, si las recuerda, escríbalas en el chat. 3 características que vimos de la gracia. Primera, segunda y tercera. Escríbanla ahí, estudiantes de la Escuela Bíblica con Liderazgo. Bien, muy bien. Entonces, la primera característica es que la gracia es eterna. 2, que la gracia es gratuita. Y 3, que la gracia es soberana. Amén. ¿Qué vimos? ¿Qué hemos visto más? Vimos entonces las bendiciones que experimentamos los creyentes gracias a la multiforme gracia de Dios. Y hace 8 días dijimos que la primera y la fundamental, y es casi siempre como se usa la palabra gracia, que vendría a ser equivalente casi siempre como salvación. La gracia es la base de nuestra salvación. Por gracia sois salvos, y no de vosotros, pues esto es un don de Dios. Y 2, vimos también que por gracia fuimos elegidos. 3, vimos que hemos sido justificados gratuitamente por medio de la gracia. Entonces son esos 3 beneficios que ya tratamos: salvación, elección y justificación. Hoy vamos a mirar otro beneficio y es la fe. La fe es muy importante. En el mismo versículo que nos aprendimos, dice, por gracia sois salvos por medio de la ¿qué? ¿Por medio de qué? De la fe. Es por medio de la fe. Es decir, gracia de parte de Dios, en cuanto viene de Dios, es la gracia de salvarnos, pero Dios demanda de las personas fe. O sea, de parte del hombre demanda fe. La fe acepta el regalo o la dádiva divina. Nosotros somos salvos cuando confiamos en Cristo. ¿Cuándo somos salvos? Cuando confiamos en Cristo y nos entregamos completamente a Él, aceptando su regalo maravilloso. La fe no es la causa de nuestra salvación. Vuelvo y lo digo, la fe no es la causa de nuestra salvación. No es la causa. O sea, podríamos decir, no es que mi fe es tan grande y tan poderosa que yo voy a ser salvo. No, esa confesión está incompleta, porque la fe debe tener un objeto, ¿sí? Y el objeto de nuestra fe es la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos que tener cuidado porque hay quienes tienen fe en la fe. Y no es fe en la fe, sino fe en una persona. Y no en cualquier persona. No es la fe en el pastor, no es la fe en el evangelista, no es la fe en el poder o en la unción que podamos sentir cuando estamos en un culto. No es la fe de creer que porque oro muchas horas al día voy a ser salvo. No, la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La fe de que Él es el Hijo de Dios, Dios hecho carne. La fe de que Él vino a este mundo y se hizo a semejanza nuestra y que en una cruz derramó su sangre por mi pecador. Con ella me estaba redimiendo, me estaba comprando.
Él estaba dando su vida por mí. Lo creo con todo mi corazón que Dios lo hizo así. Entonces, la fe lo que hace es aceptar el regalo de Dios. Cuando a alguien se le comparte el evangelio, cuando nosotros escuchamos, el día que escuchamos el mensaje de salvación, Dios puso en nosotros una medida de fe, que eso también es gracia. Y cuando nos hablaban, empezamos a sentir una emoción y a creer que lo que nos estaba diciendo, esa era así. Y Dios nos quitó en ese momento como una venda y nos hizo comprender dos cosas: que nosotros estábamos perdidos por causa de nuestro pecado y que por nosotros mismos nunca podríamos ser salvos. Y en segundo lugar, nos hizo comprender y entender que la única manera para ser salvos y escapar del castigo que merecíamos, o sea, del mismo infierno, estaba en la persona maravillosa de Jesucristo, que tomó mi lugar y sufrió el castigo que yo merecía. Entonces, usted y yo somos salvos cuando confiamos en Cristo y nos entregamos completamente a Él. La fe, otra vez les digo, no es la causa de nuestra salvación, sino solo el medio. Nuestra aceptación ahora, cuando aceptamos el plan divino de cómo Él nos ha liberado del poder del pecado, requiere, como fue también en el caso de los israelitas cuando fueron liberados en Egipto, que nosotros ejercitamos fe, que reconozcamos y aceptemos personalmente a Jesús como nuestro Redentor, como con todo lo que implica tal decisión. Nadie puede decir, yo soy salvo porque sí. No, nadie puede decir, yo soy salvo porque yo soy un hijo de Dios. No, no es porque sí ni porque es hijo de Dios. Pero ¿por qué eres hijo de Dios? Porque Dios me hizo. No, Dios ciertamente nos hizo y somos sus criaturas. Pero la criatura que Él hizo, que Él hizo a imagen de Él, pecó. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El alma que pecare, muere. Ahora, cuando nosotros entendemos que Jesús es el que vino para salvarnos y librarnos de esa sentencia del juez divino por causa del pecado, condenar a las personas, vino para entonces a librarnos de esa condenación y mirar a Cristo como nuestro Salvador y recibirle personalmente en nuestro corazón como nuestro Redentor, seremos salvos. Y esa fe, de alguna manera, esa semilla de fe, Dios la pone en nuestro corazón y eso también es gracia, es un regalo del Señor. Otro beneficio que disfrutamos los creyentes por gracia son los dones espirituales. Dice Romanos capítulo 12, versículo 6. Tenemos pues diferentes dones. ¿Le está hablando a quién? A la iglesia. Es a la iglesia, a nosotros, según la gracia que nos es dada. Entonces, lo que dice Pablo, tenemos dones diferentes, no todos tienen los mismos dones. Y recuerden que Dios es soberano, que esta gracia es soberana y que Dios da los dones a quien Él quiera. O sea, el que tiene un don lo tiene porque Dios se lo dio, porque Él quiso y no porque la persona lo mereciera.
porque si lo mereciera, ya no sería gracia, sería por obras o por méritos. Pero Dios está diciendo, los dones que yo doy y que reparto a la iglesia es según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de fe. Bueno, entonces, de acuerdo con la gracia, dice Pablo a los romanos y a nosotros, de acuerdo con la gracia que le fue dada, cada uno tiene que ministrar ese don. Y Pablo mismo se pone como ejemplo. En Romanos 12, capítulo 3, leemos. Romanos 12, versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada. Pablo está reconociendo que su llamado como apóstol, que su poder que tiene para predicar el evangelio y toda la revelación que tiene de él, eso es gracia. O sea, no es porque él lo merezca, es porque Dios soberanamente lo eligió a él y lo hizo apóstol de los gentiles, le ha dado ese poder para ministrar, le ha dado esa revelación del evangelio para enseñárnoslo. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, según la gracia que le fue dado a los creyentes, está diciendo Pablo, a cada uno de nosotros. Hay muchos dones. La Biblia habla de una diversidad de dones, hermanos, increíble, pero todos esos son dados por gracia. O sea, ninguno de los que reciben estos dones lo merecen. Ninguno de los que lo reciben es por causa de mérito alguno. No, es porque a Dios le ha placido. Perdón, por ejemplo, en la Biblia habla de los profetas, de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Habla de personas a quien Dios les da el don de ser, perdón, de hacer milagros, de sanar a los enfermos. Miremos algunos en Primera Corintios, por ejemplo, 12:28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan a los que administran, los que tienen don de lenguas. Todos estos son ¿qué? Dones y son dados por gracia. Es muy importante que usted lo recuerde. Ahora, piense por un momento en el don que usted tiene o en esa capacidad o habilidad que Dios le ha dado para bendecir la iglesia. Usted es alguien que ayuda, alguien que sabe administrar. Entonces, eso lo recibió ¿de quién? De Dios, dice la palabra. Entonces, es por la gracia de Dios. Los miembros de la iglesia cristiana en todos los tiempos han sido dotados de una amplia variedad de facultades espirituales. Y quiero resaltar esto, son habilidades espirituales, para hacer frente a muchas diferentes necesidades que hay entre nuestros hermanos en la fe y para difundir el evangelio en toda nación, lengua y pueblo. Entonces son dones que recibe la iglesia y la iglesia lo recibe de un Dios de gracia conforme a la multiforme riqueza de su gracia. Entonces se trata de cualidades y poderes especiales impartidos a los creyentes por el Espíritu Santo para el servicio de la iglesia. Entonces,
vamos a pensar en un don que hay aquí. Pensemos en el don de ayudar. De esto hablaba el pastor Leonidas hace unos domingos atrás en una de sus predicaciones acerca de los dones. Entonces, por ejemplo, aquí dice, los que ayudan. Este es un don que está en la lista de los dones que Dios da por gracia. Pero uno encuentra que hay muchas personas allá afuera que ayudan a otros, que son personas que se preocupan y tienen esa vocación de estar ayudando a los demás. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el que ayuda y no es cristiano y el que ayuda en la iglesia? Mira, todos estos dones, entonces, aunque parecen ser talentos naturales, que pudiera tenerlo cualquier otra persona que no es cristiano, en la iglesia, esos talentos a los que Dios quiere, ¿sí? Por el Espíritu Santo, como que repotencia, ¿sí? Ese talento, o sea, que lo unge y lo aumenta su poder y lo santifica para su uso. O sea, no es lo mismo una persona que ayuda, que no tiene a Cristo, a una persona que ayuda teniendo en su corazón a Cristo y que lo ha recibido como un regalo de parte de Dios, sin merecerlo, para poder bendecir la iglesia. Por lo tanto, significa que ninguno de nosotros, sea músico, sea cantor, sea maestro, sea ujier, sea consolidador, sea el conserje de la iglesia, bueno, el pastor, ninguno de nosotros, aunque pareciera que tuviéramos el don natural que usamos en la iglesia, pudiéramos jactarnos como si fuera una habilidad puramente natural. Porque en la iglesia esa habilidad natural que pudiéramos nosotros definir así, para usarla necesita la unción del Espíritu Santo. Y esa unción y ese poder Dios se lo da al que Él quiera. No a todos se los da. Entonces encontramos en la iglesia personas con diferentes talentos, con diferentes habilidades, con diferentes dones, con diferentes llamados, pero todos bajo el paraguas y bajo bajo esa unción del Espíritu Santo para bendecir ¿qué? La iglesia. Y recordar, querido hermano, que eso es gracia, porque es que la Biblia lo dice y usted tiene que recordarlo. A ver, los músicos que están ahí, por ejemplo, tienen el don de cantar. No es lo mismo tu voz a la voz de una persona del mundo. Tu voz es ungida. Tu voz ahora cuenta con el poder del Espíritu Santo y esto no es una habilidad tuya, fue algo que Dios te dio sin que tú lo merecieras y que de otra manera nunca jamás podría obtenerlo. Y Dios ha ungido tu voz para bendición de la iglesia y para la gloria de Dios. O sea, no te puedes jactar nunca de que tu voz es, mejor dicho, gracias a que tienes la garganta más habilidosa y talentosa de todos los seres humanos. Porque es según la gracia de Dios que te dio esa unción para cantar. Fue según la gracia de Dios que te dio esa habilidad para tocar ese instrumento. Es según la gracia de Dios que te dio para ser maestro de iglesia infantil. Es según la gracia de Dios que te dio para llegar a ser pastor. Un regalo que ninguno de nosotros merecíamos, que no podremos comprar con nada, que no podríamos adquirirlo de ninguna otra manera, sino que a Dios le ha placido
dárnoslo. Y nos lo da para bendecir ¿qué? La iglesia. ¿Están de acuerdo, mis hermanos? Entonces son regalos que Dios nos ha dado. Miremos otro beneficio de la gracia y es el don del servicio, el servicio. Este me gusta mucho porque tiene que ver, a diferencia de los otros dones, con dinero, porque dice en 2 Corintios capítulo 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Esta gracia, aquí la palabra gracia, pues se refiere a, a dinero y bienes materiales. Entonces, por eso hablábamos que casi siempre cuando leemos la Biblia tenemos que mirar también las palabras en su contexto. Y aquí gracia no se refiere a gracias espirituales, sino a dinero y bienes materiales. Cada vez que el creyente da con generosidad, está diciendo Pablo aquí, y por ende con sabiduría de sus recursos materiales, de alguna manera no es que Dios se vea obligado a bendecir a esa persona, no es que es la manera de que Dios tiene que multiplicarnos y bendecirnos todavía más materialmente, sino que Dios, por su gracia y por su sabiduría, se encarga de reabastecerlos para que siempre sus hijos tengan en abundancia y nunca pasen necesidad. Lo que está diciendo el Señor acá es que hay algunas, inclusive personas, que no es para todos y a veces ni siquiera es para todos, porque vemos que hay personas que Dios usa en la parte económica y financiera de tal manera que tienen y sobreabundan para ayudar a otros. Mira, ¿no se ha dado cuenta que, por ejemplo, dos personas con el mismo talento, con la misma profesión, con el mismo trabajo, una como que lo sobreabunda y la otra como que lo que gana es suficiente para su casa? A veces la gracia de Dios, al sobreabundar a una persona en bienes materiales, en lo económico, no porque esa persona lo merezca y sea mejor que la otra. No, no. Esto es gracia, o sea, es un regalo inmerecido de Dios que le place confiarle a Él más con el propósito de que también pueda sobreabundar para toda buena obra. Por eso, si usted, por ejemplo, es una persona que tiene recursos y es cristiano, es temeroso de Dios, ha nacido de nuevo, lo que tiene en abundancia difiere de la abundancia del que no tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque el que es cristiano, lo que tiene en abundancia, lo tiene con un propósito. Dios dice, se lo da por gracia para que esa persona abunde para buenas obras. Por eso no te jactes, ni te enorgullezcas, ni pienses que eres mejor que otros, porque a veces no te has dado cuenta que Dios te da y no es porque te esfuerces demasiado, que Dios multiplica lo que pones en tus manos y no es precisamente por tu inteligencia y sabiduría en los negocios. Y sin embargo, usted siente que Dios lo bendice, que Dios le da y tiene que reconocer, Dios mío, es que tú me multiplicas, no tengo los estudios que otros tienen, no vengo de una familia pudiente, no soy tan inteligente como otros, y sin embargo tú me has bendecido y me lo multiplicas todo. Dios
que te da sin que tú lo merezcas, lo hace con un propósito, para que bendigas a otros, para que te acuerdes de los pobres, para que ayudes a los demás. Todo, Él nos da todo lo suficiente. Siempre nos dará toda su iglesia suficiente, pero a algunos les dará mucho más para que abunden en buenas obras. Mira que entre los griegos, su filosofía, ellos pensaban que las personas podrían contentarse y sentirse orgullosos cuando cuando eran autosuficientes. Entonces, cuando ellos eran autosuficientes, ellos suponían que, que eso era el secreto de la verdadera felicidad. Pero eso era el pensamiento de los griegos. Y ese pensamiento de los griegos, pues hasta el día de hoy se ha esparcido y es el pensamiento de todas las personas que creen que con tener todo lo que necesitan, cuando son autosuficientes y tienen un poquito más, es el secreto de la felicidad. Y no es así, hermanos. La felicidad no tiene que ver con las cosas materiales. Claro que las necesitamos. Claro que Dios conoce y nos enseñó a orar, Padre nuestro. En el Padre nuestro, danos el pan de cada día. Pero los bienes materiales no son el secreto de la felicidad. Pablo, en cambio, santifica el término secular y dice que Dios, no el hombre, es Dios, no el hombre, es Dios, es quien suministra todo lo que se necesita para la felicidad. O sea, ¿qué necesitas tú para ser feliz? Pues necesitas a Cristo en tu corazón. Necesitas que Cristo esté entronado en tu corazón como tu Señor y su Salvador, como el amo, el que gobierna tu vida. Lo que necesitamos es que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, hacer su voluntad. Entonces, cuando Cristo está entronado de verdad en nuestro corazón y Él reina, podemos decir, de verdad, somos felices y tenemos contentamiento, porque Dios sabe lo que hace. Él nos cuida y nos pastorea. Sí, mis hermanos, esta es otra gracia. Algunos Dios les da más para que abunden para toda buena obra. Y a esas y Él devuelve, dice, Él devuelve en abundancia para bendecir a los que dan con alegría. No para las personas egoístas, sino para los que dan con alegría. Entonces, este es otro punto, entonces, de los beneficios de la gracia, que nos da todo lo que necesitamos, el Dios Todopoderoso. Otro punto y avanzamos rápidamente y me gusta este. Hay una gracia especial que Dios da en la debilidad. Y encontramos el testimonio del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, 9. Él sufría de una enfermedad que los estudiosos de la Biblia no han podido ponerse de acuerdo y cada uno dice algo con respecto a lo que ellos creen que pudiera haber sido el aguijón del que Pablo sufría. Sin embargo, él se veía como un poco atormentado por esto y le pidió a Dios que se lo quitara. Y él oró a Dios y el Señor le respondió. Y el mismo testimonio de Pablo dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La oración de Pablo cuando le pidió al Señor que le quitara ese aguijón, y vamos a suponer que era una enfermedad, él sí tuvo una respuesta, pero no de la manera que él esperaba. Es que a veces nosotros pensamos que cuando oramos a Dios, la única respuesta válida es que Dios nos dé conforme nosotros pedimos o lo que nosotros queremos. Pero no, Dios no siempre responde a la manera que uno espera. En efecto, Dios le vino a decir a Pablo, no te quitaré la espina o ese aguijón, pero te daré algo mejor. Te daré gracia para soportarla. Y recuerda, Pablo, que aunque no le está diciendo como en estas palabras el Espíritu Santo a Pablo,
que aunque no te doy lo que me pides, te doy lo que más necesitas. Necesitas mi poder y fuerza para acompañar a tu predicación. Pues bien, hermanos, la mejor manera de que nos suceda a nosotros eh, con respecto a las cosas que le pedimos al Señor es que la voluntad de Él se haga. Y esta respuesta que Dios le dio a Pablo de no quitarle la aguijón seguramente también es la respuesta repetitiva de Dios a la oración de muchas otras personas, de tantas personas, ¿sí? Que le piden al Señor, dame la salud, o tantas otras cosas que le pedimos a Dios. Y porque no queremos sufrir, porque queremos que Dios elimine todas las pruebas y todos los sufrimientos por los que pasamos. Y sin embargo, Dios no lo hace. Pero usted no se ha dado cuenta que hay creyentes que aunque Dios no lo ha sanado, aunque Dios no ha permitido que pasen esas circunstancias por las cuales pueden traer sufrimiento, Dios en lugar de eso entrega un espíritu de abnegación y una capacidad para soportar un sufrimiento que solamente viene de parte de Dios. Hermanos, que solamente es Dios que nos ayuda a permanecer confiados, tranquilos, seguros de que Él todo lo tiene bajo su control. Pídale a Dios gracia para soportar esa enfermedad, no porque tú lo merezcas, sino dígale, Señor, tal vez esta enfermedad yo la merezca, yo, yo te he desobedecido y, y ahí están las consecuencias. Si tú quieres, Señor, en tu gracia, en tu misericordia y compasión, me puedes sanar, mas hágase tu santa voluntad. Y si no es así, Señor, lléname del poder, lléname, Señor, de la abnegación, el de poder sufrir esta enfermedad con mi contentamiento contigo, confiando en que en ti no hay despropósitos, no hay injusticia, que tú eres bueno y sigues siendo misericordioso y sigues siendo justo y sigues siendo compasivo. Entonces, mientras llega la salud, Dios nos va a ayudar a soportar esa enfermedad sin renegar, sin maldecir, sin amargarnos la vida, sin estar pensando que Dios se está vengando de nosotros. Pídele a Dios esa gracia o esa capacidad de poder hacerle frente a esas circunstancias adversas con la mirada puesta a Él. Mira que aquí el apóstol Pablo quedó totalmente satisfecho con la respuesta del Señor, por lo que Dios le responde, bástate mi gracia. Entonces, por tanto, de muy buena gana, dice Pablo, me gloriaré. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, cuando el Señor explicó la sabiduría de sus acciones, Pablo vino a decir que así era como él quería que fuese. Entonces, si el Señor a veces nos da una negativa o a veces el Señor dice sí, pero más tarde, diga, Señor, tú eres sabio. Y tú tienes la razón. Tú siempre tienes la razón. Y tú eres justo y tú eres bueno. Y caer de rodillas para darle gracias a Dios por todo lo que Él permite para nuestras vidas. No reniegues, solamente pídele esa gracia de Dios para hacerle frente a esa dificultad. Ahora, por último, ya que se nos termina el tiempo y tengo que culminar con este tema hoy, es tener cuidado acerca de abusar de la gracia. ¿Por qué?
porque hay personas que como todo es gratuito, como Dios decide salvarnos no por obras, sino por gracia, justificarnos no por obras, sino por gracia, elegirnos no por obras, sino por gracia, el darnos dones no por obras, sino por gracia, o sea, un regalo que no merecíamos. Entonces, algunos abusan de esa gracia. Y aquí pongo una alerta, hermanos, que nos advierte sobre el peligro terrible de abusar de la gracia de Dios y pensar que Dios nunca me va a pagar, me va a castigar, yo no, nunca voy Dios no me va a disciplinar, Dios no me va a corregir y tengo libertad para hacer lo que quiera. Mira, entre muchos versículos que nos advierten sobre abusar de la gracia, quiero leerles uno que nos va a, a poner en alerta sobre el peligro de abusar. Dice en Judas 4, versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Convierten qué? En libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Qué terrible, hermanos, que un cristiano convierta la gracia de Dios en libertinaje. Se vuelve de entre los impíos el peor, porque en su conducta convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea, tuercen la libertad cristiana en licencia para hacer cualquier cosa. Y dicen para ellos mismos, Dios me ama y me conoce y Él sabe cómo soy. Y así se justifican. Dios me ama así. Hasta algunos dicen, Dios me creó y me hizo así para justificar su pecado. Entonces, cuando Dios nos salva por gracia, no nos está dando la libertad para que pequemos. Cuidado con pervertir esa libertad para servir en libertad para pecar. Entonces no significa que porque Dios nos salva por gracia, ahora podemos salir y hacer lo que queramos y ofender al Señor. Ellos piensan mal y en su doctrina y como ven la Biblia, entonces están negando a Dios, el único soberano. ¿Y quiénes son estas personas, hermanos? ¿Quiénes son esos hombres que convierten la gracia en libertinaje? Pues muchos de ellos son ministros del Evangelio que desde sus púlpitos les dicen que nadie se va a condenar, que cristiano puede pecar, que eso era en otras épocas, que estamos viviendo tiempos diferentes. Son muchas veces personas que están en una posición de liderazgo en la cristiandad. Y cuidado con esos pastores, cuidado con esos ministros, cuidado con esos obispos que están tratando de convertir la libertad que tenemos en la gracia en un libertinaje como licencia para pecar. Algunos, entonces, son personas importantes de gran influencia que usted ve por YouTube, pero no, ellos no son nuestro ejemplo. Todos ellos tienen en común que están en contra entonces de la Biblia y se han inventado un Cristo liberal. Y liberal significa libre, pero en religión se refiere a aquellos que niegan las doctrinas fundamentales de la fe, como la inspiración de las Escrituras, el nacimiento virginal, la deidad de Cristo y la expiación mediante la sangre. Ellos se autodenominan neoortodoxos, pero no son realmente ortodoxos. Ellos no conservan la doctrina de los apóstoles. Ellos le dan rienda suelta a su carne, a sus pasiones. Cuidado, hermanos, con abusar de la gracia.
Ellos aceptan algunas de las enseñanzas de la Biblia, pero a lo último terminan empleando una terminología casi cristiana para enmascarar su incredulidad antibíblica. Cuidado. Mire, la Biblia es la palabra de Dios. No permita que algunos creyentes, algunos ministros, algunos pastores, algunos maestros, algunos teólogos nos inciten al libertinaje, despojando de la Biblia toda su gloria, su majestad, toda su doctrina santa y todo lo que Dios demanda y quiere para sus hijos, que ha ganado con su sangre y que nos ha salvado por pura gracia. Entonces, nosotros somos salvos por gracia, pero debemos de vivir de una manera que honre a nuestro Padre Celestial. Amén. Terminamos hoy, mis hermanos, entonces, el tema de Dios de toda gracia. Vamos a orar. Padre y Dios bueno, te damos muchísimas gracias por tu palabra y por todo lo que hemos aprendido, Señor, de, de tu amor, de tu bondad, de tu benignidad, de cómo, Señor, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar, Señor, de nuestros pecados y que merecíamos el infierno por causa de nuestro pecado, tú decidiste salvarnos. En vez de maldecirnos, nos has bendecido, Señor. Dios de la gloria, gracias por esta salvación tan grande. Te alabamos, Señor, porque nos trasladaste de las tinieblas a tu luz admirable. Nos elegiste y nos sacaste de este mundo de tinieblas para estar contigo, Señor, en esa luz admirable. Gracias, Señor, Dios bueno, porque tú nos has dado esa capacidad de creer en ti. Gracias, Señor, porque nos has ayudado a dar una respuesta positiva, Señor, para aceptarte y tener y reconocerte como nuestro Señor y Salvador. Gracias, Dios mío, por ese talento que tú nos has dado, que ahora cuenta, Señor, con una unción especial, Padre, sin que nosotros lo mereciéramos, para bendecir a nuestros hermanos, para bendecir a nuestros semejantes. Gracias, Dios mío, por esos recursos económicos. Gracias, Señor, Dios de la gloria, por esa capacidad también que nos das, Señor, para soportar momentos difíciles. Gracias porque aún en nuestras debilidades, Señor, tu nombre, Señor, Dios mío, tu nombre es glorificado. Gracias por todo lo que haces, lo que estás haciendo, Señor, por nosotros grandes cosas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, Dios los bendiga. El próximo martes, Dios mediante, si Él nos lo permite, tendremos una nueva lección de este gran tema, el Dios a quien adoramos, el Dios que adoramos. Vamos a orar para quedar despedidos. Padre y Dios mío, te damos gracias por habernos permitido, Señor, estudiar esta lección donde hemos aprendido, Señor, que cómo tú nos has bendecido, cómo, Señor, nos has dado lo que no merecíamos, de cómo nos has salvado. Gracias. Ahora te pido, Dios, que bendigas a mis hermanos por tu misericordia y por esa gracia que es suficiente para cada uno de nosotros, obrando en ellos consuelo, obrando sanidad, obrando, Señor, consolación y paz. Sana a los que están enfermitos, levanta a los caídos, Señor. Pastoréanos tú, cuídanos tú, guárdanos tú de este presente siglo malo. Señor, llámanos la atención para que siempre mantengamos nuestra mirada puesta en ti y podamos siempre creer y confiar en tus promesas. Permítanos descansar esta noche y dormir bien. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Un abrazo, mis queridos hermanos. Dios los bendiga. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias y